hoy día tenemos Kramer, partiendo por Kramer. Tenemos a Luis Cordero, ya, hoy día lo apunta a los piños como organizaciones criminales, pero lo que decías tú, hace 4 años, y lo retratas bien en Siete Cabezas en este libro, los que están en el gobierno hoy día eran los mismos que asusaban a estos delincuentes, a estas barras bravas. Y ahí estaba lo que tú decís que estaba investigando, el barrismo social y comunitario. Eso era parte del programa de Gabriel Boric. El reemplazo de Estadio Seguro por barrismo social. Sí, porque si tú ves las tesis de sociología, de antropología o de humanismo cristiano, tienen un punto. ¿En qué sentido? En que efectivamente la barra le da espacio y visibilidad a niños y jóvenes que están totalmente marginados de todo, con hogares destruidos, con entornos destruidos, sin ninguna expectativa de nada, de pertenencia, hablas tú nada específicamente. Entonces la pertenencia que da la barra son los colores. Claro. Ellos hablan del aguante. La barra habla del aguante. El aguante es la capacidad de aguantar la presión de la policía, de la yuta. Y de aguantar el equipo en las buenas y en las malas, pero también de aguantar a la yuta. Entonces el niño que está en un piño tiene una protección, ¿ya? Respecto a... Pero también la pistola, la plata fácil, todo lo que conlleva eso. Tú dices en tu libro, en Siete Cabezas, que las barras bravas es una de las cabezas de este monstruo de Siete Cabezas y que es el elemento más violento de los hechos de 2019. Sí. Entre noviembre y marzo fue lo más brutal de todo, ¿cierto? Octubre también hubo violencia, pero entre noviembre y marzo fue lo más brutal. ¿Cómo colaboraron o en qué contribuyeron? ¿En qué fue qué hicieron las barras en todos esos hechos? ¿Qué hacían? ¿Cómo operaban? ¿Cuál fue el...? Bueno, quemaban estaciones de metro. ¿Eso es hipótesis que fueron las barras las que quemaron estaciones de metro? Sí, varias, se las cargaron ellos. Varias. Tú hablas en el libro de potencia, sincronía y organización. O sea, lo que pasa es que, mira, cuando uno piensa que existía una coordinación, que es lo que dicen algunos analistas que hablan de una revolución microcelular, molecular, creo. Molecular disipada. Eso es la tesis. Ya. Eso quiere decir que hay una cabeza, que puede ser Maduro, por ejemplo, con Diosdado, que organizan esto y mueven sus piezas. Ya, eso no es así. Esto es muy parecido a Al-Qaeda, en el sentido de que no... Pero Al-Qaeda tenía un líder, pero estos se mandan solos. Se coordinan solos. Los piños. Los piños. Entonces, en Puebla Sur manda un piño. Y cuando queda la embarrada, vamos a quemar la estación, va el piño. En Cardenal Caro, va el piño. En San José de la Estrella, va el piño. Ya, pero todo eso se produjo, Iván. O sea, yo entiendo lo que tú dices, que son no tan orgánicos, pero en el fondo los ataques se produjeron en una sola noche. Todos. Al mismo tiempo, con el mismo método. Entonces, hay cierto grado de organización. Yo no creo que haya sido una cosa así como organizada. Hubo 3 ataques planificados profesionales. Ya. Yo lo doy en el libro, nunca tuvo sexo más. El resto eran organizaciones de barras donde iban a destruir la estación coordinadamente. A ver, no sé si esta pregunta... Saqueos, ataque a comisaría, casi todos los ataques a comisaría eran barras. Y narco. ¿Qué interés pueden tener las barras bravas en agitar movilización, desestabilización, en quemar estaciones? ¿Qué interés? Paréntesis. ¿Sí? Una cosa importante. A propósito de lo que dices tú, recogiendo el Partido Comunista, en su... que he hablado 1000 veces de esto, pero en las conclusiones del Congreso que salieron en enero de 2025... justamente habla en varias oportunidades de que su falla en el proceso de revuelta, como le llaman ellos, de estallido social, su falla tuvo en no ser capaces de conducir este proceso. No podían. Ellos pueden conducir algunos piños de la Victoria, que es muy política, de Pedro Aguirre Cerda, de José María Caro, pero ellos no pueden conducir un piño en la Parinacota, porque en la Parinacota cualquiera que entre que no sea del piño, y si es político más encima, lo van a reventar, ¿me entiendes o no? Porque son anarquistas en la práctica. No son anarquistas de lectura, pero son anarquistas en el sentido que no creen en nada, no creen en el Estado, no creen en el sistema. Ellos se la valen por ellos mismos, les gusta la plata, les gusta las armas, les gusta la vida corta. Es muy parecido al joven narco, ¿me entiendes o no? Ya, pero tú nos comentabas también, Iván, que habían piños que tenían cierta ideología política. Estaban de Colo-Colo antifascista, bueno, otros que tenían un componente de lucha social, dices tú, o sea... Pero es que hay de todo. Y también había micros contratadas por alguien que puso la plata para llevar a los barristas a la Plaza Baquedano. Ya. O sea, pero esto te lo puede decir, digamos, cualquier persona que haya estado ahí y que la fuerza de choque eran los barras.
Y por eso es tan loco cuando George Jackson dice una cosa que hacía. Dice, puede ser una frivolidad lo que voy a Sí, decir. tenemos la cuña textual, o tú te la sabes de memoria. Pongámosla, No, no, pongamos a este carajo. Es un tuit. A este carajo impresentable, porque yo no tengo aquí, otra mira. palabra para Jackson que un carajo impresentable. Sí, lo tenemos, tú Debería lo estar tenías, preso. yo no Sí, yo la tengo. Podrá parecer frívolo, dice, pero este video de hinchas de los de abajo y de la Garra Blanca unidos es para quienes hemos ido a clásico en el Nacional y en Pedrero una muestra de lo transversal que es la protesta. Bueno, Y ahí- por y ahí eso, había un yo si yo video. fuera, si yo Estúpido. estuviera, yo nunca estar en el gobierno. Yo me querellaría contra ese gallo Vamos a por guardar apología a la violencia. Me querellaría con él por hacer apología. Ese querelló porque Jorge Razo dijo que era un delincuente. Yo me querellaría con él por hacer apología a la violencia, porque cuando él va, probablemente él va no va ni a Arica ni a Magallanes. Él debe ir a Cordillera, Océano, no sé cuál es la más cuica. Porque si si a George Jackson lo reconocen en Arica, en la gradería de Arica, lo revientan, se hacen un asado con él. Le cortan el cuello, le sacan las tripas y se las comen con un anticucho. Primero porque es político. Y segundo porque saben ellos que los dejaron votados. Como Anthony. Anthony, el que cayó en el río Mapocho, fueron a su población a pasarle plata para moverlo y después lo dejaron votados. ¿Quiénes fueron? El Partido Comunista. Ese fue el Partido Comunista. Fue a ver a... Sí, pues, a la exploración San Miguel en Bajo de Mena. Entonces, para un niño como Anthony, o un joven, lo que tú quieres, que vive en un bloque, con 8 personas adentro, con abuso sexual, que sale y tiene 2 animitas grandes, que ve cómo se agarran a balazos, la barra lo protege. Yo soy de los de abajo. Oye, a propósito de esto de Giorgio y esto que comentábamos del barrismo Eso, social, pero es que no es frivolidad, es... Ustedes están haciendo el estudio, ¿cierto? Sí. Y lo vamos a sacar y lo podemos ver después, pero Sí. ¿nos puede dar algún adelanto de esto, de las tesis que comentabas de la universitaria sobre barrismo social? No, las tesis de parte- barrismo social apuntan básicamente que hay una movilización popular, omiten toda la parte delictual, la minimizan, dice que efectivamente hay acciones delictuales, pero que son básicamente organizaciones autoconvocadas, que no obedecen a jerarquía, que se organizan y hacen actividades sociales, efectivamente hacen completadas, hacen. Ya, pero el narco también hace Pero obra nada, social, por pues, cierto. el ¿no? efecto es exactamente. Y mucho rebeldía contra el sistema neoliberal. Que es una visión como superficial desde las redes sociales del fenómeno, en el fondo, y de una idealización. Es que hay un trabajo de campo también, porque hay uno, por ejemplo, que fue a estar con las barras y las barras le permitieron ir a una sesión que no puede ir nadie, donde ellos tienen alianzas con un club, porque la barra del Colo-Colo tiene con Alianza de Lima, que es una barra muy dura de Lima, y con Chacarita de Argentina, y hacen como encuentros de delincuentes o de barristas. No sé. Un congreso. Un congreso, sí, intercambian ideas. Todas barras bravas, pero de ultra, porque en Argentina las barras bravas están metidas en la política a reventar. Sí. Y de hecho, el penúltimo paro de Milei llevaron barras bravas, pero Patricia Bullrich la logró anular. Así que, para aprender de ella. Chacarito, una barra brava. Entonces, este tipo va ahí y, claro, se da cuenta que hay una cosa criminal, pero se da cuenta también que hay una cosa de formación social, de apadrinar a los niños que están abandonados, de ayudarlos, te fijas, y la parte que son de izquierda, muchos de ellos, que son más bien antisistemas, porque les gusta mucho la ¿Tiene plata. algún la- origen, alguna... ¿De dónde sale el concepto? ¿De barrismo social? ¿Es argentino? No sé. No sé. Una El barrismo creación, social... puede ser una creación académica, ¿no? No, Son pero como mira- cosas, palabras que les gustan como típicos conceptos, ¿no? Del progre, del... Claro, el progre siempre ha tenido una habilidad por el lumpen, siempre. La izquierda, digamos. Ha dicho que el lumpen de alguna manera está justificado. Pero cuando es progre frente amplista, que es la versión más frívola del progre, más desconectada, más materialista, más nihilista, para ellos la aproximación es como inmediata, es como lo que hace Giorgio. Fue un clásico, veía a estos compadres, da lo mismo que dejaran la cagada en los sectores populares, porque nunca le importaba una raja a los sectores populares, salvo en su discurso. Entonces idealizaba esta violencia de ellos como barrismo social. Ya, o sea, son útiles simplemente para. Pero las para tesis los son. grupos- Hay tesis pero para que- los grupos hay una políticos- academia que es muy cristiano que es una locura, que dice que hay que fomentar con recursos públicos el barrismo, porque eso va a permitir, en el fondo, una movilización popular que finalmente nos lleve a otra constitución. Con recursos públicos, esto. Por supuesto. Bueno, el Partido Comunista en este mismo Congreso también habla varias veces de lo importante que es conectar con las prioridades ciudadanas, qué sé yo, pero volver a tener esta mentalidad, este tipo de organización de masas. No hablan de las barras, obviamente, no hablan Nunca del te fútbol. olvides, Teresa, cuando fue Daniel Jaue,
con su mujer y 5 escoltas y tuvo que salir corriendo. Y el cagón salió corriendo antes que la mujer. La dejó atrás. Está el video. Sí, cuando se lo comió el monstruo. Cuando lo pillan, le dicen, oye, porque ellos iban escenográficamente. Y cuando a Boric lo escupen y lo orinan, que eso salió en video, y él queda como víctima, por supuesto, por haber sido víctima de esto. En el fondo, eso es lo que se van a enfrentar. Si el Partido Comunista quisiera hacer una coordinación imposible eso. No, lo van a mandar a la mierda. Si esto no los controla nadie. Eso es lo que es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque, por ejemplo, la facción antifascista, que es piños que están repartidos en varias comunas, no es que va a venir el señor Lautaro Carmona en ese lenguaje que nadie entiende nada, a hablarles de Lenin. A todo esto. La juventud socialista hoy día lo conmemoraban, salían, subían. Mira, ¿y por qué no dejan los cargos en el gobierno? ¿Cuánto están ganando la juventud socialista? 5 palitos, así es fácil ser leninista. Y más, 5 y más. Pero es una vergüenza estos huevones. O sea, son leninistas con una plata gigantesca que viene de nuestros bolsillos, nuestros contribuyentes. Son leninistas, bueno, que sean de verdad, no sé, lo de la juventud del PS es vergonzoso. Sí, pero volvamos al punto. El punto central acá es que como no los puedes controlar, la estrategia para erradicar la violencia del fútbol es mucho más compleja de lo que puede ser un estadio seguro en versión 2.0, 3.0. Volvamos al 2025. Una diputada comunista, a propósito de la comisión investigadora que se formó en la Cámara respecto de los incidentes en el Monumental, una diputada comunista hizo polémica por la invitación que hizo a un barrista de la Garra Blanca, y yo me refiero a Marisela Santibáñez, que es de público conocimiento, que ha tenido estos vínculos. ¿Qué es esto del trabajo de brigadistas de los políticos? No, eso es hinchada. Ya, a ver. No es que sea comunista. La Marisela Santibáñez es colocolina fanática. Es como la Cecilia Pérez. Pero a ver, esto era la comisión investigadora sobre lo que había pasado en el estadio. Ella siente una afinidad por las barras. ¿Pero por qué hay que invitar a un Por supuesto que es una vergüenza. Pero estoy diciendo que no lo hace porque sea comunista. Lo hace porque es colocolina. No, eso es un dato de la... Ah, no, sí, porque son fanáticos. Ya, pero tú lo has hablado, mencionas a Pancho Malo, no puede haber trabajo de brigadistas de las barras, brigadistas, que las barras bravas operen también como brigadistas de políticos. Cobran, y bien, por llevar fuegos artificiales, por ser grupos de... O sea, obviamente le pueden cobrar a los políticos por hacer desmanes. Eso no me cabe duda. O campañas políticas. O campañas, pero sí. Campañas sí. Siempre lo hicieron. Campañas es conocido eso. Siempre lo hicieron. Acuérdate que son cuando... criminales, pero si son criminales, si te lo ofrecen... Pero por eso, tú tenías políticos contactados con criminales para hacer servicios para romper palomas. Más grave la relación del PC con narcos en las huelgas del hambre que me costaron a mí la salida de la Católica. Narcos vinculados con operadores del Partido Comunista en la zona sur de Santiago. ¿Cómo fue eso? Las huelgas del hambre, ¿no te acuerdas de las huelgas del hambre? ¿Tu salida de la Católica está relacionada con eso? No, porque yo tuiteé, qué raro, se acabó el hambre. Se acabó el hambre. Del 2020. Las protestas del hambre eran protestas coordinadas por en narcos. La pandemia te refieres, Sí, ¿cierto? para desestabilizar la ciudad y en particular a 3 alcaldes que querían ellos reemplazar. Y ahí hubo una vinculación directa del PC y de un operador de la Camila Vallejo, Leiva, que era un exfrentista que se encargaba de hacer los vínculos. ¿Entiendes o no? Eso existe. Lo que pasa es que, bueno, hay que informarlo y publicarlo. Entonces, ahí ellos tienen una yayita. Pero la razón de los políticos, San Ramón, Mulet. Mulet es precandidato presidencial, a propósito. Hoy día, y tuvo un partido que sirvió de... Con la Federación Regionalista Verde Social... Sí. Oye, hablamos harto de desconexión al principio del programa, a propósito de Matei, pero también nos pasamos al barrismo social. Pero también en 2019 habían otros actores, ciertos rostros de televisión, actores, artistas, etcétera, apoyando todo lo que estaba pasando, apoyando incluso a estos delincuentes. Esa desconexión, Iván, que se vio en esa época, yo creo que una de tus tesis fuertes del libro es parte de esto de que tú mencionas de las 2 ciudades. Sí. Y a ver, profundiza un poco en esto de... Mira, de 2 ciudades, tú puedes vivir en otra ciudad pero estar informado. ¿Qué es lo que pasó con Juan Cristóbal Guarelo? Juan Cristóbal Guarelo es un periodista de izquierda, dura, podemos decir de izquierda pro-PC, pero como estaba informado, Bien porque dura, es su entonces. pega, él se dio cuenta inmediatamente que esto era un delincuente. Y dijo, yo no voy a ser partícipe de esta locura. Entonces, y él vive en el sector oriente. No es necesario. La idolatrización de las barras bravas y de Claro, porque él tenía información. Porque había estudiado el tema y sabían que era un delincuente.
El resto de los frívolos, donde incluyo a Yonnan, a toda la izquierda elite, a Sebastián Grey, el vocalista de Quilapayún, al actor Castro, que siempre pide plata al Estado, toda esa manga, claro, este era como el Rafael Cabá, cuando fue y sacó unas fotos con la barra brava. Fíjate que la foto está con un hincha de la U, con un barrista de los de abajo. El actor Daniel Muñoz, el que hacía los 80, que hacía sacar fotos, eran como sus mascotas. Mon Laferte. La Mon Laferte. Entonces, y también pasa lo mismo con la izquierda siempre, que idealiza este proletariado, a este lumpen, y por eso es que la tesis de la Lucio Porto es tan lúcida cuando plantea, ¿cierto?, el lumpenfascismo, porque el lumpenfascismo, si no me equivoco, porque lo que está es un lumpen materialista, bueno para la plata, para el negocio, y con estas facciones que son como menores, que son los antifascistas, pero creo que al final del día ellos están ahí por la plata. Pero hay gente desde sus casas con su iPhone 15.000, con su Starbucks, opinando sí sobre algo que no tiene ni idea. O es como todo, algo, a ver, esa todos, es las dos ciudades. Esos fueron todos, de hecho. Todos, muy pocos. Muy poco. Christian Barken, uno de los pocos. Sí, Carlos Peña, Cristian Carlos Barken. Peña, que nunca se perdió. Yo porque estaba haciendo el libro. La primera tampoco. noche. Tú, Iván, hace poco, de hecho, subiste una entrevista que yo no sé si no la vi o no la recordaba, una entrevista en CNN que le hizo Daniel Matamala y la Macarena Pizarro a dos ciudadanos claro, de a pie, me encanta en eso. que son dos dementes. ¿Tenemos imágenes o tenemos videos? Veamos, de eso? Veamos el video. Vámonos, por favor. Esta conversación necesitamos que saquen los militares de la calle porque nos violentan, porque abusan de nosotros, porque nos interrumpen una vida, porque nos molesta ver que la autoridad está imponiendo la fuerza sobre el pueblo y están torturando, y hay desaparecidos, y hay mujeres violadas, y hay niños y niñas violentados, asesinados, están ahí a balazos muertos, después los tiran adentro de un supermercado y lo hacen parecer por quemados. Todas esas cosas nosotros ya las estamos viendo y la gente también la está viendo y no hay que decirle. No hay... Lo que sorprende acá es que la cantidad de mentiras que dice ese señor, que se llama Mario Orellana, que era militante de Revolución Democrática, todo esto. Sí. O sea, no era un ciudadano raso. Era militante de Revolución Democrática. RD, muy cercano a Giorgio. De Renca, un dirigente poblacional de Renca, y que inventó todo esto, y tenía un periodista al lado que no solo le daba tribuna, sino que no le contrapreguntó nada. No, ya, el tenor de las afirmaciones. No le cuestionó nada. Ahora, ese mismo periodista, que es Daniel Matamala, escribió varias columnas, pero una donde dice que la violencia era la parte de la historia, cita a Marx y dice, no había otro camino más que para llegar al momento de luz que tenemos, que esto. Ese tipo, que se da el lujo ahora a la derecha cavernaria a raíz de las declaraciones del Embardey, y nadie le sale a contestar. Y tú sabes lo que hace Matamala en su última columna cuando va a la derecha cavernaria, cosa que tú debieras decirle, señor, usted hizo esto, dijo esto, felicite a Bópoli. Y habla de derecha cavernaria para abusar y abusar de la muerte de Vargas Llosa, porque fue Vargas Llosa que acuñó el término. Puede ser, pero él Chile, entonces de la izquierda cavernaria, mentirosa, propagador de fake news. Él. Este mismo mitómano, al que Mario Orellana, Matamala no contrapregunta, da una cifra escandalosa. Mira, tenemos también el video. Veamos. Revisemos estadísticas. ¿Cuántos detenidos hay? Miles de detenidos, cientos de torturados, cantidad de personas heridas. Vamos a poner números, no los recuerdo muy bien. 2.000 detenidos, más de 400 personas torturadas, más de 25 muertos. Hay tantas personas desaparecidas, hay más de 30 mujeres violadas, torturadas. Dos perdones del presidente y de un ministro y cero renuncia. Abrir discusiones, abrir debates, abrir diálogos, y en eso les queremos... Bueno, Marito Orellana era un operador político del Frente Amplio, no sé en qué estará ahora, en algún curro, alguna... alguna repartición pública. Claro, y dijo que había niños violados, que los militares estaban violando sus derechos, que fue... Pero imagínate la tesis, esto como... Pero si la tesis... A ver, la La levanto. tesis es como matan niños, los tiran a lugares que se están incendiando para hacerlos padecer te por quiero quemados. recordar que hubo... Detenidos, desaparecidos. Si hablaban de centros de tortura. Sí, po. Dijeron que había un centro de tortura en el Arauco, Quilicura, y fueron a quemarlo. Dijeron que había un centro de tortura en la estación de Metro Bacano, y fueron a quemarlo. Lo dijo una señora que ahora es embajadora, lo dijo una diputada. Entonces, lo que acá teníamos era una construcción. ¿Bea Sánchez, la embajadora? Sí, la embajadora. De un mito, de una mentira,
hecha para desestabilizar y sacar un gobierno de derecha. Eso es y punto. Y el resto es música. Y para eso se prestó la prensa, se prestó por cobardía o por complicidad, la élite cultural, la élite, y la élite económica está cagada de susto, digamos, contratando a asesores para que le dijeran qué estaba pasando. Quiero mostrarte un video también A propósito de élite cultural y de todos estos artistas. A ver. Ha estado muy presente aquí también en estas reivindicaciones y estas demandas. De la cultura, artístico, los deportistas incluso de nuestro país. Y a nivel internacional, desde Chayanne hasta el actor Pedro Pascal. Claro, y todo esto para apoyar las demandas sociales de nuestro país. Ya, y esto... Bueno, qué lindo. Lo que pasa es que, mira, es tan fácil decir eso cuando tú no estabas sufriendo los saqueos, no estabas sufriendo con la violencia, no perdiste la pega. ¿Por qué no agregaron? Estos gallos, al contrario, yo creo que pagaron hora extra. Todas las personas que promovieron la violencia por acción o omisión ganaron. Y el grueso de la población perdió. Yo creo que acá tengo sentimientos encontrados porque en general se disculpa, y yo sé que tú disculpas bastante al electorado en relación, o sea, al electorado, a la ciudadanía común y corriente, digamos, y a su evaluación de cómo eran los hechos. Lo explico. Y claro, bueno, mira, por una parte, yo voy a decir que creo que tienen responsabilidad por la forma en que evaluaron esto. Quiero dar algunas cifras de encuestas de la época, pero también es cierto que si tú estás viendo en televisión, ¿no es cierto?, a un señor como el señor Mario Orellana diciendo ese tipo de cosas y ve a un periodista al lado que guarda silencio, también es razonable presumir, lo razonable es pensar que no está mintiendo. O sea, ¿cómo alguien va a mentir tanto? O sea, ya, eso por una parte. Pero también es cierto, Iván, que el 2019 Carabinero, en pleno estallido, su aprobación era solo del 35%, según CADEM, la más baja desde 2015, que había habido un escándalo. Sí. Después, en diciembre de 2019, CADEM mostraba, diciembre muy mal, o sea, habían ya pasado 2 meses de este desastre y el 67% de los chilenos decía estar a favor de la continuidad de las movilizaciones. Según Criteria de esa época también, el 70% de los chilenos se sentía optimista con las movilizaciones y protestas. Y esto estamos hablando, como lo decía yo creo que hace poco en un resumen, o sea, no era una encuesta que hacía esta gente en la cárcel de San Miguel, con Pero a mí me convictos. dijeron por qué lo hacían. A ver, ¿qué? A mí me dijeron por qué estaban apoyando. Yo hablé con mucha gente. ¿Ya? ¿Por qué usted apoya esto? Llorando. Porque espero que atinen y arreglen los problemas. Que esto movilice. Y cuando la gente se da cuenta que no arregla nada, les pega la patada. Claro, dice ya, usted... Y estos se aprovechan para sacar la Constitución. Es que esto, Teresa, tenés que verlo en ese contexto. No, si lo veo. Piensa tú como un hogar que tiene deuda, un hogar con problemas, que es la mayoría, que ve esto como un reventón y dice, ahora se van a atinar. Claro, los políticos van a reaccionar. Ahora van a reaccionar. Entonces, el fuego ilumina esta ciudad invisible para que los políticos se den cuenta de los problemas que ellos tienen. Pero la gente, como muy sabia, se da cuenta pronto, no van a arreglar nada. Lo único que calmó eso, ¿sabe qué fue? Lo retiro. Ya, pero igual hay un paso intermedio entre decir, oye, quiero que atinen, y por tanto apoyo todo lo que este proceso involucra, que esquema de locales comerciales. Aquí no sé los detalles, no digo, hay un paso intermedio entre eso y decir, oye, quiero que atinen, pero sabes que esto no me parece, porque hay apoyo a lo que estaba pasando ahí. Hay apoyo con la expectativa, y lo dijo Piñera, con la expectativa de que iban a arreglarlo. Claro, pero el punto es que hay un punto intermedio entre tener una expectativa de que esto se va a arreglar y valorar positivamente lo que estaba pasando en los hechos. Es que nunca lo valora. No, si había valoración, Iván, yo me acuerdo que había justificaciones, un porcentaje alto. Sí. No, pero un porcentaje alto de gente que creía que era legítimo, por ejemplo, las barricadas como método de manifestación. Teresa, mira, eran cosas a ese nivel llegaban, entonces como que tú dices, en una de esas acá reacciona la gente y otra es sentirse optimista, valorar positivamente. Y después de eso, Iván, es todo ese movimiento social, pongámoslo súper entre comillas, se traduce en elecciones, en la elección de convencionales. Que te salen los gallos de la primera línea, que te sale el pelado después de la elección presidencial. ¿Qué creen que pasó? ¿Que el Chile se volvió de izquierda y ahora es de derecha? No, mira, mi pregunta, más allá del funcionamiento ideológico, es muy simple. cómo no haber responsabilidad de la ciudadanía en cierto tipo de decisiones. Bueno, en elegir el pelado Bade. Por supuesto que, a ver, y también han elegido a otros que no son el pelado Bade, pero que dejan por ahí embarrada. Pero no son los mismos, po. A ver, pero gente mira, que estaba ahí en primera línea, pues es el punto. Hay gente que deja embarradas, pero no como está dijo destruyendo. Peña, es un error pensar que en la convención la gente de la izquierda y ahora son todos fachos. Sí, es un error. Lo que están buscando son soluciones a sus problemas. ¿Ya? Y en un momento histórico, que fue el 2019, se pensaba que la solución iba a venir después del reventón.
¿Y qué hizo la clase política? Les mintió para hacer su constitución, que no solucionaba nada. La izquierda lo hizo primero y después lo hizo la derecha. Los dos le mintieron a la gente. Yo escuché gente promoviendo la constitución para reducir el delito, para promover el empleo. ¿Te acuerdas, Sí, no? sí, ya, ok. Dijeron eso. Y rápidamente la gente se dio cuenta. ¿Tú por qué crees que votaron rechazo? Que iba a dar empleo, ni siquiera era promover, ¿Tú por qué iba a dar crees que empleo. votamos? ¿Quién hizo eso? ¿Tú crees que por qué ganó Cast. el en contra y ganó el rechazo? ¿Tú crees que fue solamente, bueno, influyó la tontería que... Porque se dieron cuenta que estaban metiendo el dedo en el ojo, po, que esto no resolvía nada. ¿Y qué resolvió? ¿Qué fue lo único que resolvió el problema que había? Los retiros. Eso fue. Así de simple. Bueno, cuando la élite vio en todo caso esta especie de apoyo por parte de la ciudadanía, es que se puso relativista en el fondo y no cuestionó ni ofreció tampoco un contrarrelato, ¿no es cierto? Y el contexto es estas manifestaciones pacíficas. Por eso eran todos progres, pero el perdona, el ministro del Interior era progre en esa época. Claro, pero es bien El ministro chocante del Interior porque- consideraba que había una manifestación que nunca tuvo 800.000 personas ni 1.000.000, que era válido manifestarse generando destrozos y saqueos. Bueno, pero Iván, Mario el Deporte día- llamaba a continuar las movilizaciones. Bueno, Ah. ¿eso qué te dice? Que estaban así. Ya, pero es ¿Entiendes o no? chocante a la luz de los datos que ya se están obteniendo. Absolutamente, de porque Pero es que 25 pero es que, a ver, estaciones de metro, convengamos que hay que tener bastante, o tienes mucha información, o mucha lucidez como Carlos Peña, o lo que pasó a Barkin, que su mujer trabajaba en el sector de la zona cero, entonces vio el demonio, o tú te dejas llevar por la marea. Que lo mismo que ahora decir, ahora Chile es un país de derecha, entonces va a ganar, no sé, el Milei chileno. No. Yo me acuerdo que el día de la instalación de la convención fue un caos, no sé si recuerda. Era un día el día que empezaba la convención constituyente, un caos. No se pudo, bueno, el escándalo, ¿te acuerdas? Con el coro de niños El himno. que quería cantar el himno y la Elsa Labraña creo que era que les gritaba, en fin. La cosa es que la ceremonia no se podía continuar, Me esa era acuerdo. la explicación, porque le estaban violando los derechos humanos a la gente en manifestaciones Sí, claro, en la Alameda. Ese por era el escándalo. supuesto. Y yo recuerdo, Iván, y encontré hace poco el video, que estaban todos los periodistas atestados ahí y me acuerdo de la Connie Santamaría diciendo, está bastante enojada Teresa Marinovich con esta situación y qué sé yo, porque yo decía, acá no hay violación a los derechos humanos, esto es un show, un tongo y no sé qué. Y me acuerdo los periodistas ridiculizándolo y ridiculizándome. Me acuerdo Amaro Gómez Pablo un tiempo después también ridiculizando permanentemente. Porque estaban cagados de Y susto. Sebastián Piñera me mandó en ese momento un mensaje. ¿En serio? Sí. No sabía. No tenía idea. Me mandó un mensaje a través de un conocido en común y me mandó dar las gracias. Por en el fondo, porque Por decir la verdad. Por decir la verdad. Sí. Pero yo lo encuentro vergonzoso eso. O sea, A ver, es muy patético que decir la verdad evidente, la verdad indiscutible, la verdad que estaba ahí, ¿no es cierto? Sea algo excepcional. Una cosa así como que justifique un reconocimiento, porque no es que si tú decías la verdad, entonces el día siguiente te mataban. O sea, no es que tampoco estuviera eso uno pensaban corriendo. ellos. Bueno, Yo pero incluso es un muy mal síntoma social que no haya nadie que diga la verdad, que esto sea un hecho excepcional, así como es muy mal síntoma. Pero veamos la parte positiva. Más allá de tu... Que hay que agradecer la gesta heroica. de No, decir Claro, verdad, la ¿no? gente heroica No, de decir la además de lo verdad. que hicieron ustedes, muy heroico, efectivamente muy No, valioso. pues no es heroico, pues, Iván. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Mirando el vaso lleno, la gente se dio cuenta que era un engaño. Sí. Porque el votante chileno es muy racional. Es muy racional. Muy racional. Dijo, a ver, ¿funciona lo que me... no, es un hueveo esto. No, entonces váyanse al Cristo un rato. ¡Fuera! Ya, Pa. yo no estoy tanto de acuerdo. Pero después- Piensa tú que pero- después, Iván, partió este segundo proceso. Yo creo que ahí nos conocimos más nosotros. Partió este segundo proceso. Huevitos. La derecha... Por favor, no, ya no. La derecha, entre otros, tú rompiste la No, constitución. no sé, eso fue un gesto. Fue idea tuya. Bueno. Nunca lo hemos dicho, nunca. Eso es falso. Fue un falso. error mío, no sé. Es nunca lo falso, había es falsedad hecho. absoluta, fue idea tuya, solo que yo la encontré buena. Sí, Que esté muy ciudadano para sus cosas. Claro. Toma decisiones. Y me Estoy- arrepiento estoy- después. Yo me acuerdo, pero Estoy muy- Iván, mira, tú dices que las personas son racionales. Sí. Cuando empieza este segundo proceso, Sí. la mayor parte de la ciudadanía estaba en contra y Sí. le parecía que esto había sido una estafa, Sí. el dedo en el ojo. Como Sí, sí. Ya. Eso pensaba la ciudadanía. Sí, claro. Después no les fue tan mal en el plebiscito a la favor. Aumentó sus Perdieron.
Está bien, pero aumentó sustantivamente el número de gente que la apoyó. No. Entonces, cuando tú dices, oye, de esta gente estaba un día diciendo que que el tema no era la Constitución, que no había cambio, 2 minutos después tú tienes un candidato presidencial que había sido o se había opuesto a esto diciéndote que acá esto iba a dar Perdona, empleo. Teresa, te quiero- Y tú dices, hay gente que A se ver, lo cree, Teresa, pucha, perdón, te pero quiero recordar yo quiero que cuestionar. todos los medios, incluidos Sin Filtro, donde Sí. lo pasamos no muy bien, todos los medios estaban por ir a favor. Todos los diarios, todos los matinales, todos los programas, la prensa, los líderes de opinión, todos. Las empresas, sería Juan Sutil diciendo que votar a favor. Ya, pero Las era, empresas, pero el todos. mismo tipo de engaño, pues, No, Iván. pues, No era Teresa. un proceso tan pintoresco, la derecha no hizo un papelón como el que hizo la izquierda, estamos de acuerdo, pero era el mismo tipo de Pero soluciones, pero- la misma vendida de pomada, de que esta cuestión te va a resolver la vida. Pero Era no les el- creyeron. Pero sí, pero un poco sí, pues, Iván. No, ¿cuánto porque fue el perdieron. No, resultado? pero es que igual sacaron 44%. 44%, pues Iván, si eso no Pero, a es ver, despreciable. No es despreciable, claro. Perdona, O sea, mira, 44% que después de decir, oye, que esto es chiva, que esto es mentira, que esto no es verdad, que el tema sea constitucional, le dicen que sí, hay un cambio, un giro de la derecha grotesco. ¿cuánto y- sacó y- el rechazo? fue El el primero, 38. 38. Ya, son 6 puntos más. Esos 6 puntos más, gente que dijo, ya terminemos esta weá. Pero Iván, son electorados distintos, también eso es un Sí, elemento pero importante. acuérdate que po. no, Sí, según sí, Mayor hay un obvio. cruce, Sí. según Mayor hay un No, cruce está bien, electorado. pero el Mamita, electorado... en las votaciones de los plebiscitos de salida, dudo que asiste totalmente Pero, a ver, cruzado. estamos de acuerdo que la izquierda votó en masa a favor Por de esa eso. mierda. Y después la derecha, Votan más a favor de esa mierda. ya. Pero el diferencial fue gente que dijo, ya no quiero más, por favor termine esta cuestión. Pero lo más interesante, lo más maravilloso de esto, es que pese a todo el efecto de Chechirane decía que nosotros éramos extremos, que Sí. votábamos como comunistas, como los comunistas, que él era el moderado. Iván Moreira, moderado. Nunca olvidar. Cuando fuimos Sin Filtro nos pusieron en el panel con los dementes, con los Muppets. Entonces, por favor. Entonces, y tú tenías a Pancho Rego diciendo que esto había que aprobarlo, que era un líder que había sido el líder de... Entonces, era toda la élite completa, igual ganamos. Eso es muy meritorio. Sí, Yo creo que totalmente. yo creo que tú valores eso. Porque No, dice sí, que por el pueblo supuesto que chileno lo- es muy sabio. Por supuesto que lo valoro. Nosotros, muy sabio. nosotros trabajamos para eso y creo, Bueno. creo que hicimos una contribución. Por supuesto que sí. Pero Y una cosa que yo valore eso y diga, sabéis que al final del día prima el sentido común, pero la capacidad de perderse con las luminarias, las luces, las bengales, los fuegos artificiales que presenta la clase política son altos también. No, o sea, estoy de acuerdo. la fragilidad, Estoy de acuerdo. la volatilidad. Mira es la evaluación grande. que tiene Guillermo Ramírez. Mira la evaluación que tiene Guillermo Ramírez. Oye, creo que este es un debate que da para otro programa Sí, distinto, sí. pero vamos cerrando. Quiero una pregunta más para Sí. Iván. Me acordé de desde Diego tu- Portales Charper. Oye, desde tu trabajo territorial de fiscal urbano, eso es. Sí. ¿Qué es lo que se viene? O sea, porque tú comentas que, lo comentaste en un programa, ya no me acuerdo en cuál, hace poco, que estamos ante la peor amenaza junto con el crimen organizado extranjero, refiriéndote a los piños, a las Sí, barras bravas. sí. ¿Ya? Y haciendo este análisis territorial, esta activación de focos en el mapa que mostramos recién, tú dices que se repitieron los mismos patrones que en el estallido. Sí, un microestallido. ¿Qué es esto? ¿Que eso nos puede venir? O Lo que pasa es que, ¿cuál es tu- de todas las cosas que yo hablé para el estallido con tanta gente, dejando fuera las teorías conspirativas que no se disipadas y todas esas guifas, me decían, primero, este es un disturbio de país de clase media, la paradoja del ingreso medio, de frustración de expectativas, como lo dijo Carlos Peña del día 1. No es de rebeldía contra el modelo neoliberal, mentira, era más modelo neoliberal, más lucas, que no me alcanza la lucas, de expectativas frustradas y con un componente de gangs o de disturbio, de riots fuerte. Y esos riots son riots de personas que están al margen del sistema y que son muchas. Y nosotros tenemos en la ciudad vastos sectores así. Entonces lo que yo estoy viendo es que esos sectores ya están en ebullición y ya están generando un montón de problemas. Lo Oye, ven así, los ven que están, ven que están así. hombre, sí. Bueno, los pescadores artesanales. Bueno, mira o la sea, que me violencia. da rabia la expresión, ¿no? Que me da rabia que se les llame así. Pescadores artesanales. ¿Son delincuentes? Delincuentes. Por supuesto que sí. Pero Iván, tú dices la peor amenaza junto con el crimen organizado extranjero. O sea, esto tiene que estar... Porque, a ver, el crimen organizado te voy a decir extranjero, una vemos cosa, noticias te voy a todos los decir una días. cosa. Esto Si por es- algún, es- ni Dios es quiera, brutal. ni Dios quiera, hay una tragedia y mueren 5 hinchas, estos tipos son capaces de quemar estaciones de metro, de dispararle a comisarías. O sea, es una cosa que está así, ¿me entiendes o no? Y no tenemos idea de la magnitud que tiene, no tenemos capacidad de anular esa amenaza, ninguna,
porque nuestra fuerza carabineros no tiene unidad especializada en banda, ni en gangs, ni en barra. Por lo tanto, solo hay que esperar que reviente. Claro, ¿Entiendes, porque no no? hay un Y con- trabajo previo de y detección. con miles de menores, o sea, millones o miles de miles de menores de edad involucrados, en los cuales es más fácil después, ¿no es cierto?, martirizar o qué sé yo, Pero Teresa, o ojo con estigmatizar. eso. Ojo con eso, porque el Estado, y ahí yo creo, a diferencia de usted, no soy anarcocapitalista. No, yo en el- tampoco, perdón. Yo creo que el Estado es muy importante para evitar que estas brechas de entorno, que las personas no tienen la culpa de ellas, Sí. no limiten su libertad. Sí. Ya, ok. Esas brechas de entorno hoy día están haciendo que niños que podrían tener un futuro mejor caigan en estas redes. ¿Ya? Ese es un hecho. Sí. Ya. Segundo tema. Esas redes son redes que les dan protección a ellos ante abusos que reciben ellos Sí, en sus pues. hogares. Ya. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Y son muchos. Piensa tú que hoy día hay prohibición, en el estadio no pueden entrar 7.000 personas. 7.000. Que no pueden entrar. Todos esos son barristas duros. Es un número, Son miles. claro. Miles, Teresa. Sí, pues. Miles. Que están distribuidos en los barrios más peligrosos, más aislados, más segregados, más invisibilizados, con poder de fuego, con una violencia de entorno crónica de años. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No, yo lo que te estoy diciendo justamente es eso, que Entonces, en el fondo cuando- tienes entonces- expuestos a niños y a su Ese vez... es el problema. a su Ahí vez, tienes expuestos a niños. pero porque No, eso la- estoy la- diciendo, la- que están la- siendo la utilización. la utilización de niños Y por supuesto, y lo la usan. posibilidad de que los mártires justamente sean niños, como de hecho ocurrió hace 2 semanas. Bueno, casi Por mueren eso, dos. y que Ya, por pueda eso te envolver digo- todos estos hechos como con una... Claro, como que tú bueno. blanqueas, te Claro. fijas como que esto es carabineros que contra niños. en Hagamos un el fondo. escenario hipotético para terminar. Supongamos que gana la Evelyn Matei la presidencia de Chile. Gana la presidencia de Chile, es presidenta, y decide cortar cabeza, obviamente, de la gente que entró por confianza. Gente que hoy está ganando 5 palos, que tiene que pagar la tarjeta, que se acostumbró a gastar 5 palos al mes o 6 palos y dice, ¿dónde está mi plata? Yo quiero volver al gobierno. ¿Qué van a hacer esos tipos? Van a agitar el fuego. Y ante el primer desmán, van a acusar violación de derechos humanos. Claro, Porque con eso lo que hicieron estallido es que anulan la capacidad del Estado. claro. Eso es lo que hace la izquierda, con la ley, con las RUF ridículas que propuso la Carolina Toá. Es anular la capacidad del Estado de controlar estas hordas. Porque al hacerlo desestabiliza al gobierno de derecha y vuelven ellos al poder y dicen, nosotros sí garantizamos la estabilidad. A diferencia de ellos, de hecho, hemos tenido pocas protestas violentas en el gobierno de Claro, derecha. Nada. Y pocos paros también. y pero pocas hemos tenido más cosas. homicidios que nunca en las periferias que están Claro, emprendidas. claro. ¿Me entiendes o no? Claro.